con ustedes entonces a Juan Contreras y su charla Evolución de la Industria 4.0. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, vamos entonces a partir la charla. Bueno, primero que todo, muy buenas tardes. Muchas gracias por esta invitación a lo que es Maker Week en Viña para poder hablar de este tópico tan interesante que tiene que ver con la industria 4.0, que podríamos decir que en cierta medida es una palabra de moda en ciertos ámbitos. Sin embargo, no es algo que esté como tan profundizado o que haya tomado hoy día ya buena implementación en muchos sectores. La verdad es que quizá contar un poco de historia y quizá hay algunos, ahí vamos a saber qué tal está la audiencia en términos de, no sé si reconocen este elemento, por lo menos yo tengo sus años y sí lo reconozco, y estamos hablando de un televisor, año 79, en el cual uno, claro, veía lo que es la televisión. Sin embargo, 40 años después, el cambio en términos de la tecnología, lo que significa poder tener, en este caso, un televisor, el cual se puede enrollar o que puede finalmente eh, transmitir en una gama de colores infinitos, conectarse a internet, etcétera. La evolución de la tecnología ha sido muy potente. El tema es, ¿qué pasa en 40 años más? ¿Cómo nos imaginamos el mundo en 40 años más? Si en solamente 40 años, desde el 79 a ahora, hubo una evolución tan grande, lo que es un solo artefacto y que ha impactado nuestras vidas. Quizás los invito un poco a imaginar y decir, ¿qué pasaría en 40 años más? En esos 40 años más, probablemente nos vamos a encontrar, obviamente, con otra forma de trabajar, otra forma de hacer las cosas, otro tipo de tecnologías que van a estar impactando nuestras vidas. El tema es si es que esta tecnología cambiara todo lo que es el trabajo manual, todo lo que hoy día estamos haciendo en forma manual. ¿Qué significaría para nosotros como sociedad, como individuos, en nuestras vidas, etcétera? La verdad es que sin duda sería un impacto muy grande. Y el tema es que algo similar sucedió hace muchos años atrás, cuando alguien pensó el tema de qué pasaría si se pudiera reemplazar el trabajo manual. Y en ese sentido nace esta primera revolución industrial, ya por allá en lo que son los fines del siglo XVIII, en donde se crea la primera máquina a vapor. Y la verdad es que por ese entonces se empezaba a dar toda una cruzada de invención, de innovación, de ver qué pasaría si es que tuviéramos máquinas que pudieran estar movidas, por ejemplo, por el agua o por vapor, derechamente, y que empieza toda una forma nueva de hacer las cosas. Eso sin duda tuvo un impacto en particular en las fábricas, parte un poco en los telares, en tratar de ver cómo se podían mejorar las productividades, cómo en el fondo ya no se hacían las cosas tan a mano. Sin embargo, esto obviamente tiene un impacto en términos de crear empleos y también de destruir empleos. Se produce una tremenda revolución en donde la gente del campo se empieza a ir a las ciudades, empieza la verdad de que potenciarse todo el tema de los transportes, lo que es la locomotora, lo que es los barcos a vapor, y en ese sentido se empieza a potenciar también lo que es la exportación, se empieza a potenciar el hecho de que los bienes económicos empezaban a disminuir, y eso traía también una serie de beneficios, pero también otras cosas negativas, como por ejemplo la sobreexplotación, cantidad de gente trabajando por salarios muy bajos, incluso el hecho de explotación infantil. Ya avanzado en la época, nace el tema de la electricidad y también el tema de la producción en serie. Y ahí, gracias a Ford, entramos ya en una segunda revolución industrial, en donde ya avanzado fines del siglo XIX, principios del siglo XX,
empieza lo que es esta producción en serie, y en donde existían distintas formas en las cuales, claro, muchos de los armadores de automóviles, por ejemplo, tenían un montón de piezas distintas, se hacían formas distintas de poder estructurar lo que es la fabricación, y Ford entra con algo que tiene que ver con la estandarización de las piezas, la estandarización de los componentes y la estandarización en la forma de hacer el trabajo, en términos de poder proveer una línea de ensamblaje, y esa línea de ensamblaje permitía finalmente llevar otra ola de mejoras, tal como lo trajo la primera revolución industrial. La segunda ya iba a apuntar a poder eficientar el tiempo, se disminuyó los tiempos casi a poder fabricar un auto cada 93 minutos, y de hecho de las fábricas llegaron a salir cerca de 15 millones de automóviles. Permitió temas de exportación y se produjeron beneficios similares en términos de aumentar la productividad, aumentar la cantidad de productos exportados. Se podía llegar a otras zonas y otras partes del mundo que no era posible llegar si es que no fuese por todas estas formas de producir. Y ya avanzado en lo que es la década de los 60, nos encontramos con el inicio y los albores de una tercera revolución industrial. Y en ese sentido, cuando se crean los primeros ordenadores personales y también se crean los primeros controladores programables, se empieza a dar un ámbito y en el fondo como un caldo de cultivo respecto a todas las potenciales aplicaciones en términos de la robótica. En ese sentido, ya por el año 61 se crea el Unimate 1900, que viene siendo el primer robot industrial, el cual era un brazo, pero que tenía la facultad de poder cargar un equipo muy pesado, piezas muy de alta magnitud, y que finalmente motivan a General Motors a adquirir justamente para la industria automovilística, que fue uno de los grandes impulsores y que finalmente aliviaba las labores que eran más relacionadas con temas de seguridad. Fue tal el impacto, incluso el robot se llevó a programas de televisión. Y por lo tanto, en toda esta evolución de estas revoluciones industriales, acá empieza a perseguirse lo que es justamente el tema de mejorar la productividad, ahorrar costos, bajar los costos de los bienes, y empezar a penetrar de otra forma la industria. En este caso se llega a productividades de 110 autos por hora. Recuerden, antes eran 93 minutos para un solo auto. Y así van avanzando los brazos robóticos hasta llegar a un diseño en donde se integraban los primeros microcontroladores y los primeros microprocesadores integrados en este caso con el brazo, dando así la forma de un robot inicialmente controlado por este microprocesador, y que ya empieza lo que es la fabricación basada en robótica, posicionando más de 3.000 de estos robots a nivel industrial. También se sale al espacio con lo que es el Beagin 2, y ahí entrando con lo que es estos brazos robóticos que también permitían otro tipo de aplicaciones. Y ya entrando en lo que es los años 80, empieza a dotarse de ciertos sensores a los robots para poder liberar trabajo, de cosa de que el robot fuera capaz de ver, de poder posicionarse, de poder orientarse, de poder finalmente actuar con ciertos sentidos. Todas estas olas de revoluciones industriales y que han impactado de lleno la productividad, acá por ejemplo podemos ver un gráfico de cómo la productividad se ha ido elevando año tras año desde, obviamente acá desde las estadísticas que se tienen, por ejemplo desde 1950, en donde ya habían ciertos impactos en la productividad. Vemos cómo se da entre los años 60 y 70 un primer pic, sobre todo en Europa, en Estados Unidos, en donde empiezan a tener una cierta pendiente y un cierto impacto en lo que es la productividad.
Después, hacia el año 2010, entre 2000 y 2010, se empieza a incrementar las curvas, en este caso de productividad, en particular en Corea del Sur, por ejemplo, y en algunas zonas también de Europa, y ahí se ve comparativamente cómo está Chile. En particular, cómo ha ido incrementándose la productividad en Chile, la verdad es que podemos ver que han sido las curvas mucho más bajas, y eso denota también un poco que esas productividades, de alguna forma, cuando se producen esta tercera revolución industrial en los años 60, 70, 80, no llegamos quizá tan impactados con lo que son esos beneficios. Sin embargo, ya en los años, podríamos decir, mediados de los 80 y parte de los 90, empieza de a poco lo que es el incremento de productividad, hasta pegar algunos saltos en el año 2000, hasta que hoy día estamos obviamente un poco más estancados, pero se produce, al parecer, como una especie de desplazamiento de los impactos de lo que es las revoluciones industriales anteriores. En ese sentido, estas curvas de productividad, para también poder entenderlas y ver qué se puede aprovechar, es relevante que entendamos cuáles son los factores productivos que finalmente impactan o que de alguna forma hacen que la productividad efectivamente se eleve. Por un lado, y quizás tradicionalmente uno ubica los tres factores productivos, que está la tierra, el capital y el trabajo, que quizás es como lo típico que uno ve. Sin embargo, también algunos autores dicen, bueno, no es solamente la tierra, capital y trabajo, sino que hay un cuarto factor que viene siendo lo que es el emprendimiento o el hecho de la empresa propiamente tal, ya que las iniciativas que tiene ya sea un emprendedor o una empresa es lo que conjuga a través de una visión empresarial lo que es la articulación de los otros factores productivos. Y también, como decía, algunos autores hablan de este cuarto factor productivo. En ese sentido, quizás podríamos incluso considerar un quinto. ¿Qué pasaría con la tecnología? ¿La tecnología vendría siendo un factor productivo? Quizá la verdad es que como tecnología per se puede ser que no sea un factor productivo por sí solo. Pero ¿qué pasaría si fuese distinto esto y que existiese una comunicación entre las máquinas y las personas? Es decir, ¿qué pasaría si tenemos una comunicación en el cual tenemos un lenguaje que puede tanto entender la máquina y que va a poder entender al humano? Y en ese sentido, ese tipo de lenguaje de reducir la brecha va a permitir que quizás esa máquina pueda entender y además pueda incorporarse, entre comillas, como la tecnología que es capaz de entender al humano respecto a sus órdenes y que por lo tanto es capaz de convertirse en un quinto factor productivo. En ese sentido, como decía anteriormente, ¿qué pasaría si esa forma de comunicarse no tuviera una limitante? En este caso, que la máquina pudiera comprender. Cuando hablamos de quinto factor productivo, y esto es algo que de alguna forma lo he visto en otros autores, yo particularmente hace unos años atrás planteé esta teoría de este quinto factor productivo sobre que la inteligencia artificial, más en particular, va a ser uno de los elementos que nos va a permitir elevar las productividades en forma exponencial. Y básicamente porque lo que estamos haciendo primero es que estamos integrando el mundo físico con el mundo cibernético. Estamos dotando de la capacidad de sentir, de comprender, de aprender y de actuar. En ese sentido, estos cuatro elementos que finalmente lo que permiten hacer es que, tal como una persona es capaz de sentir qué es lo que está pasando a su alrededor, también es capaz de comprender y tomar alguna acción. Y si es que esa acción no es la correcta, va a poder aprender. Y eso es lo que hoy día estaría pasando con este tema de la inteligencia artificial. En particular, podemos ver tasas de crecimiento anuales respecto a lo que es el valor agregado bruto, que en términos de que existe una base,
acá vemos cuál es el impacto económico de la inteligencia artificial en términos de poder llegar a duplicar incluso esas tasas de crecimiento. Incluso el tema de la productividad laboral lo podemos ver en algo muy acentuado entre una línea base hacia el 2035 con un estado estacionario de lo que es la inteligencia artificial a que estuviera efectivamente ahí sin inteligencia artificial. Potenciales de incrementar las tasas de crecimiento económico, la verdad que son en torno del 1,7 y se vienen impactados diversas industrias como la información y la comunicación, la manufactura, sobre todo servicios financieros, etc. Entonces, finalmente, si es que vemos este tema de cómo se aborda este quinto factor productivo, hablamos de esta capacidad de sentir, esta capacidad de entender. Y una de las cosas que yo siempre he tratado de hacer la comparativa en términos de cuando tú tienes una persona natural en el fondo, la cual tiene ciertos síntomas de enfermedad, tú vas al doctor, te detectas cuáles son cuáles son tus síntomas, tus problemas, ya sea de temperatura, de ritmo cardíaco, etcétera, y te dan un diagnóstico. ¿Qué pasaría si eso aplicara a otro tipo de personas, que son las personas jurídicas, las empresas, las fábricas? ¿Podría ser algo similar? ¿Podríamos hacer el equivalente en términos de decir, acá tenemos una empresa o una fábrica que tiene ciertos síntomas que a través de la tecnología yo puedo diagnosticar, puedo entender, puedo comprender y por lo tanto puedo, entre comillas, mejorar? Efectivamente, en la industria podemos detectar cada uno de estos elementos, cada una de estas variables en el fondo. Y una de las cosas que nos posibilita poder detectar esa información y poder levantarla y poder transmitirla finalmente para poder hacer un correcto diagnóstico, sin duda la tecnología de Internet. ¿Y por qué la menciono como una tecnología base? Básicamente porque Internet hoy día, sin duda, es lo que nos permite estar conectados. Sin embargo, hay otra tecnología que es el Internet of Things, que es el Internet de las cosas, y que finalmente lo que permite es tener elementos, cosas, pero industriales conectadas. En este caso, el Internet of Things, como dice ahí el creador del término, que es Kevin Ashton, es que el Internet de las cosas se trata de poder empoderar a los computadores, de modo que ellos puedan ver, puedan escuchar, puedan oler, y finalmente en el fondo es sentir el mundo por ellos mismos. De alguna forma, sumando lo que es el concepto de inteligencia artificial, apoyándose en tecnologías de Internet y en particular en lo que es Internet de las cosas, nos encontramos con que estamos dotando de una serie de sensores finalmente que permiten recolectar información del mundo y que podríamos decir como esa tecnología es capaz de percibir el mundo a su alrededor. En este caso, como decía, IoT viene siendo las cosas conectadas. Y en la industria, finalmente, existe el IoT, que es el Industrial Internet of Things, como la tecnología basal para poder entender y tener cosas industriales conectadas. Por lo tanto, si es que empezamos a observar las tecnologías que hoy día se están dando, nos vamos encontrando con varios componentes que al parecer estarían conformando esta industria 4.0, es decir, una cuarta revolución industrial que estaría impactando la forma en que hoy día estamos haciendo las cosas y que probablemente vamos a tener esta cuarta oleada con impactos significativos en lo que son nuestras vidas, ya sea personales como laborales. En particular, y siguiendo un poco con lo que es Internet de las cosas, tenemos dos grandes mundos. Un Internet de las cosas orientado al consumidor y un Internet de las cosas industrial. La única gran diferencia finalmente es que
el Internet de las cosas orientado al consumidor, lo que pretende ser es que permite acortar lo que es el entendimiento del producto de cara al consumidor, con el fin de poder entender cómo el consumidor ocupa ese producto y permite recolectar información para ir mejorando y potenciando la propuesta de valor hacia ese cliente. Por otro lado, en la parte industrial nos encontramos con una serie de elementos también que permiten entender, pero en este caso tiene que ver con entender los procesos, tiene que ver con entender las dinámicas de la industria y tiene que ver con poder potenciar la productividad y la eficiencia. Y en ese sentido, como decía anteriormente, es dotar de distintos sensores a estas máquinas y que permitan recolectar información. Sensores que pueden ser de cualquier cosa, tal como nosotros somos capaces de ver, de escuchar, de oler, de tocar, finalmente a las máquinas les podemos dotar con sensores de, por ejemplo, de proximidad, de velocidad, de aceleración, de filtraciones, de flujo, de temas químicos, de temas de sonido. La verdad es que el espectro se amplía en una enormidad como para poder pensar en distintos tipos de soluciones que nos pueden ayudar. Finalmente, lo que es IoT nos entrega información que permite encontrar estos insights y descubrimientos al interior de los procesos. En ese sentido, nos encontramos también con que este Internet of Things, puesto en puntos claves de toda la cadena de manufactura, va a poder generar una serie de eficiencias operacionales de cara a poder reducir costos, poder impactar en la productividad y finalmente entregar una mejor propuesta de valor. Todo esto, además, se va potenciado por una serie de otras tecnologías. No solamente Internet of Things y no es solamente inteligencia artificial. La industria 4.0 habla también de lo que es el cloud computing. Y en ese sentido tenemos distintos o diversos elementos en términos de tener el cloud, en donde tenemos seguramente los data centers y tenemos ahí en donde podemos enviar la información, ya sea para poder procesar y computar. En el fondo no requerimos de nosotros tener un servidor o un gran departamento de TI como para poder llevar esto adelante. Existen los nodos distribuidos, que ahí hablamos ya de un fog computing. En el fondo estamos hablando de una niebla, ¿ya? Antes hablamos de la nube, acá está la niebla computacional, y también está el edge, que en el fondo son todos los dispositivos en donde ya no es solamente el sensor, sino que ahora tengo también la posibilidad de tener esos sensores con capacidad de procesamiento o de preprocesamiento para poder recolectar los datos y entenderlos en el punto en donde se están recolectando. Ahora, el impacto que tiene eso es que nos genera una cuarta tecnología. O sea, vamos con inteligencia artificial, Internet of Things, el cloud computing con todos sus derivados, que es el fog computing, el edge computing. Pero toda la información que se empieza a recolectar, finalmente tenemos que poder procesarla. Y ahí es donde surge el concepto de Big Data, en donde necesitamos poder tener una estructura para poder procesar tal cantidad de datos. Porque no basta con una sola base de datos y no es solamente decir Big Data es porque tenemos muchos datos. Tiene que ver con el nivel de procesamiento, la cantidad de datos que se transmiten por segundo y la cantidad de información que hay que procesar para poder después no solamente poder almacenarla, sino poder entenderla y poder justamente hacer la analítica avanzada. Y ahí es donde entra de mayor forma la inteligencia artificial, una quinta tecnología, en donde entramos en todos los derivados de la inteligencia artificial, lo que es el machine learning y el deep learning, que nos permite tener un aprendizaje de la máquina y un aprendizaje, tal como dice ahí la palabra, profundo, y que en el fondo son técnicas de aprendizaje de cómo la inteligencia artificial va a poder recolectar los datos y va a poder reconocer patrones en lo que son las variables detectadas. A eso podemos sumarle otra tecnología más, procesamiento de imágenes, en donde a través de cámaras
es factible poder reconocer también patrones, análisis de cara, análisis, reconocimiento de objetos, de escenas, etcétera, que finalmente también a través de inteligencia artificial permiten, en este caso, dotar de el máximo sentido, que es la visión, a las máquinas para poder reconocer todo lo que hay a su alrededor. En ese sentido, reconocer desde lo que son las fabricaciones de alta velocidad, poder determinar cómo está, en el fondo, filtraciones que pueden existir, en el fondo entender toda la dinámica. Esto llevado a componentes industriales gigantes, la verdad es que permite poder tener una recolección de datos gigante, poder tener todo un entendimiento completo de cada una de las dinámicas que se está haciendo. Por ejemplo, poder llegar a entender cómo dentro de estos molinos gigantes empiezan a funcionar todo lo que es la molienda, y poder entender, por ejemplo, que hay ciertos puntos que se van trabando y poder ver cuál es la velocidad ideal para poder hacer que este molino sea lo más productivo posible. En ese sentido es poder estar monitoreando en línea cada uno de los elementos y poder saber cuáles son sus eficiencias operacionales, su calidad, su desempeño, su disponibilidad. A eso le podemos sumar otras tecnologías más que tienen que ver con la simulación de piezas, el hecho de poder tener la manufactura aditiva, en donde podemos, a través de la modelación 3D, poder tener en nuestros propios talleres la construcción de piezas a muy bajo costo y empezar también a introducirlo dentro de lo que es, por ejemplo, el tema de las mantenciones preventivas y predictivas, acortando los tiempos. Otra tecnología, mencionar también lo que es el gemelo digital, que finalmente es uno de los conceptos que llega a impactar la forma en que se puede simular las condiciones operacionales de cualquier máquina y poder tener ese entendimiento. Esto finalmente con el propósito de recolectar toda esta data y poder presentarlas en dashboards operacionales que permitan entender lo que es, como decía anteriormente, la empresa o la fábrica completa. De esto se trata la industria 4.0, se trata de unir todas las tecnologías que hoy día están existiendo y que tienen que ver con la computación en la nube, los robots autónomos, el Big Data, lo que es la inteligencia artificial, la fabricación aditiva, la simulación, el Internet de las cosas industrial. La verdad es que la colección de todos estos elementos finalmente permiten llegar a tener todas las condiciones necesarias para poder generar eficiencia en los activos, reducciones de costo y mayor productividad. Punto importante, el tema es que hoy día existen ciertas tendencias en lo que es IoT en la industria, que todos hoy día reconocen que el futuro está en esta digitalización. 91% de la gente lo reconoce, pero el tema es que hoy día solo el 6% de la empresa está en proceso de digitalización. Con el COVID se ha impactado a casi un 25%, pero queda un camino gigante por andar. Y por lo tanto, el IoT, si bien puede impactar en estas mejoras, nos encontramos con una serie de dificultades para instalar sensores que recolecten datos en equipos industriales, ya sea por problemas de electromagnetismo, por las bajas integraciones o interoperabilidades entre sensores de diversos fabricantes, las bajas calidades de datos en interrupciones de redes de comunicación. La verdad es que hay problemas de adopción, pero es un tema que se tiene que resolver y por lo tanto hay una brecha gigante todavía para abordar. Como para ir cerrando los últimos puntos, mencionar de que todavía quedan una serie de otras tecnologías que se vienen, sobre todo el tema de la inteligencia artificial embebida, todo lo que tiene que ver con ese concepto hoy día está en un pic que viene probablemente a impactar en los próximos años y por lo tanto hoy día es la oportunidad de poder tomarlo. ¿Qué va a significar esto? ¿Creación o destrucción de empleo? La verdad es que se puede ver esto desde el punto de vista de la utopía o de la distopia. La verdad es que si observamos revoluciones industriales anteriores,
nos podemos encontrar con que sin duda hubo gran cantidad de creación de empleos, como así tuvo también la gran cantidad de destrucción de empleos también. Hoy día existen una serie de trabajos que están en riesgo, sobre todo, por ejemplo, en lo que es almacenamiento, transporte, manufactura, en construcción, en servicios administrativos, etcétera. Y se ve en términos de las protestas que pueden haber incluso con respecto al tema de las automatizaciones. El tema es que hoy día también se crean estos nuevos trabajos, por ejemplo, para el científico de datos, para los expertos en criptomonedas, para los diseñadores 3D, para los programadores, para los creadores de juegos en realidad aumentada, desarrollo de experiencia de cliente, los detectives de datos, los gerentes de negocio en inteligencia artificial. La verdad es que es gigante la cantidad de oportunidades que pueden haber. Por último, y para cerrar, los dejo con esto que son dos portadas que los encuentro, que plantean un poco estas dos visiones de la revolución industrial. Por un lado, el New Yorker, que nos plantea cómo los robots se toman absolutamente todo y finalmente le están dando unas monedas a un mendigo. En cambio, Nature, desde el punto de vista de la ciencia, la plantea como cómo es el futuro del trabajo en forma integrada con lo que es la robótica y todo lo que inunda respecto al tema de inteligencia artificial y la forma de cómo elevar la productividad. Muchas gracias a todos. Espero que haya sido un agrado lo que es la charla. Dejo mis datos en caso que deseen contactarme o que necesiten ahí seguir conversando respecto a lo que es Industria 4.0. Y muchas gracias, Peter y Natalia, por la invitación a dictar esta charla. Muchas gracias, Juan, por mostrarnos cómo ha ido evolucionando la industria, y te invito a responder algunas preguntas de los makers que están haciendo ahora aquí en el chat. La primera pregunta de un maker dice: ¿qué tan alejados estamos en Chile de una implementación real de Industria 4.0 como la descrita en tu charla? Todavía estamos lejos. Si bien hay muchos esfuerzos de empresas, sobre todo en el área minera, hay hartos esfuerzos respecto al tema de lo que es levantar información desde distintos tipos de equipos mineros, desde lo que son chancadores hasta temas de arneros, hasta lo que puede ser molinos. La verdad es que es súper, súper amplio. Hay diversas iniciativas, pero todavía, como decía, hay una brecha por resolver bastante grande. También en industrias, por ejemplo, que son la vitivinícola o industrias también manufactureras, están tratando de impulsar esto porque se dan cuenta de que es algo que se necesita, es algo que se viene, y que finalmente si no se suman se van a quedar abajo y van a perder competitividad. El tema es que en ese proceso existen muchos problemas de implementación, y que por eso estos tipos de proyectos requieren de un proceso ordenado como para poder hacer que se implemente de una forma, resolviendo brechas tecnológicas como por ejemplo el tema de conectividad, el tema de las condiciones medioambientales, considerando los ruidos electromagnéticos, y también considerar el hecho de que las condiciones industriales son muy distintas de un laboratorio o de la ciudad. Muchas gracias. Magdalena pregunta lo siguiente: a diferencia de lo que se piensa normalmente, ¿se puede utilizar inteligencia artificial para cuidar y preservar el medio ambiente? Absolutamente. En ese sentido, la inteligencia artificial hay que considerarlo como una herramienta. En sí, todas las tecnologías en general tienen la potencialidad de hacer el bien o hacer el mal. Por lo tanto, va a depender de para qué yo lo necesite usar, y sin duda el hecho de poder aplicar inteligencia artificial, por ejemplo, en reconocer patrones de la forma en que se contamina, por ejemplo, podría ser una de las grandes betas de poder entender las causas finalmente de cómo podemos impactar de buena forma el medio ambiente. Perfecto.
Otro maker, Iván, nos pregunta, ¿cómo perderle el miedo a la inteligencia artificial? Siempre se dice que las máquinas le van a quitar el trabajo a la manufactura, entonces, ¿cómo podemos lograr un equilibrio en esto? Una muy buena pregunta. La verdad es que el tema de perderle el miedo un poco al tema de la inteligencia artificial, yo diría, eh, básicamente pasa por ver cuáles son los beneficios y los impactos que puede conllevar la aplicación de la inteligencia artificial. Tal como dije anteriormente, la tecnología es un elemento neutro. La tecnología va a depender para qué tú la ocupes, va a ser el bien o el mal que pueda hacer. Hoy día vemos, por ejemplo, el tema de las redes sociales. Probablemente más de alguno de ustedes ha visto los documentales que han habido de cómo se recolecta toda la información personal a través de las redes sociales y en el fondo el impacto que puede generar en términos de influir hasta políticamente. Pero por otro lado, las redes sociales han permitido conectarse con una cantidad de personas que quizás incluso personas que están alejadas en términos de su familia, que permiten un reencuentro, que permiten un montón de cosas. Entonces, si eso lo llevo al tema de la inteligencia artificial, o sea, tiene una potencialidad gigante para poder entender cosas que nosotros como humanos no somos capaces de entender en un corto tiempo. La inteligencia artificial finalmente lo que permite es poder comprender y reconocer patrones que a simple vista nosotros no somos capaces de ver. Muchas gracias. Otro maker, Alejandro, pregunta, ¿cuáles son las implicaciones del blockchain en proporcionar seguridad en la Internet? No, absoluta. Tienen una implicancia gigante porque finalmente el tema de ciberseguridad en Internet va a requerir de todo lo que son validaciones y sobre todo con el tema de que a medida que vamos adentrándonos en esta cuarta revolución industrial, la dependencia que estamos teniendo de Internet es gigante y por lo tanto requiere de poder tener sistemas de ciberseguridad, pero sin duda la implicancia de blockchain es gigante. Y aquí tenemos otra pregunta de Diego, que dice, ¿cuál cree que es la causa de nuestra lejana aproximación a este tipo de industria 4.0 y cuál sería su posible solución? Eh, yo creo que todavía, no sé si catalogarla de lejana, pero sí la catalogaría de incipiente. Básicamente porque hoy día, finalmente, un poco por la urgencia de la pandemia, ha ido acelerando un poco lo que es la forma de adopción. Creo que hay mucho tema de quiénes están tomando los primeros riesgos y hasta dónde están difundiendo que efectivamente están tomando dichos riesgos. Yo te diría de que hoy día hay muchas empresas que sí están avanzando, eh, están tomando el camino. Queda por hacer, sin duda, pero mira, tarde o temprano esto va a venir y en ese sentido las empresas, si no se suben, lamentablemente van a perder una competitividad gigante e incluso arriesgan eh, perder un valor económico también gigante. Perfecto. Reiteramos nuestro agradecimiento a Juan Contreras por compartir su experiencia hoy día con nosotros. Gracias a usted y muchos saludos a todos los makers.